Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispan Anatolia. Una noticia que tratamos esta mañana en el portal en hispananatolia.com eran las últimas informaciones que hemos tenido sobre el caso de la desaparición de esta niña de 8 años desaparecida en Turquía el pasado 21 de agosto, Narin Guram. Tratamos ya el caso porque está siendo muy mediático, porque tiene a media Turquía en vilo, en todos los medios de comunicación del país, y tratamos ya el caso hace hace unos días en la web, en hispananatolia.com, y lo que hemos querido hablar hoy han sido las últimas informaciones que tenemos sobre este caso. Desgraciadamente, a día de hoy sigue sin haber pistas claras, noticias, informaciones sobre cuál podría ser el paradero de Narin, de esta niña, que, como decíamos, pues desapareció el pasado 21 de agosto. Han sido cientos los vehículos y las viviendas que han sido escrutinadas por la policía. Hemos tenido también pues más de 4.500 hectáreas que han sido también registradas palmo a palmo en los alrededores, kilómetros de canalizaciones, carreteras, de todo. Pero a día de hoy el hecho es que no hay ninguna pista de qué pudo pasar con esta niña, ni de cuál podría ser su paradero, ni de la causa de su desaparición. Pues bien, las últimas informaciones que hemos tratado en esta noticia que hemos publicado hoy en la web ha sido la detención de su hermano, mayor, del que solo conocemos las siglas EG, de 18 años de edad, mayor de edad, por tanto, ya no estaríamos hablando de un menor de edad. Lo decimos a efectos imputables en caso de que hubiese cometido un delito. En cualquier caso, el hermano mayor de Narin fue detenido cuando los investigadores se percataron de que tenía una serie de mordiscos en sus brazos. Bueno, este eje, no sabemos el nombre, como decía, fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Forense de Estambul. Recordemos que la desaparición de Narin se produjo en Diyarbakir, en el sureste de Turquía, a más de 1.000 kilómetros de Estambul, en el sureste de Anatolia. Pues bien, este chico fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Forense de Estambul, donde se le practicaron varias pruebas, y por ahora los expertos lo que señalan es que no hay una certeza, no han podido determinar con exactitud si esas mordeduras proceden o no de la dentadura de su hermana pequeña, de Narin. Sí que se sabe que fue trasladado de vuelta posteriormente de nuevo a Diyarbakir, al sureste de Turquía, donde reside junto con los padres de Narin, pero fue detenido, es decir, permaneció de nuevo en custodia de la gendarmería en este caso, porque por ahora parece ser que podría ser un posible sospechoso, repetimos, por esas lesiones. Sí que es verdad, como comentamos en la noticia, que la familia ha salido en su defensa, ha salido en defensa de este chico, de este hermano mayor de Narin, diciendo bueno, que es un chico muy sensible, que es un joven muy sensible, que fue el primero que reaccionó, digamos, un poco incluso de manera, bueno, exagerada, pues muy nerviosa cuando se enteró de la noticia de la desaparición de su hermana, pero la familia asegura que no tiene ninguna duda sobre él, que esas lesiones posiblemente se las hizo a sí mismo, que son autolesiones producto de ese nerviosismo, de que, como dicen ellos, es un niño muy sensible, y que, bueno, lo que aseguran es que no haría, que sería incapaz de hacer algo así. Veremos lo que pasa. Sí que es cierto que muchas veces nos hemos encontrado con sorpresas. De hecho, hace solo unos días hablamos de ese terrible crimen de un padre, lo comentamos también aquí en el podcast y por supuesto en hispanatolia.com, de ese terrible crimen de un padre en Izmir, al oeste de Turquía, que asesinó a 3 de sus 4 hijas, la cuarta quedó gravemente herida, y también su familia decía que jamás lo hubiese hecho. Por supuesto, aquí vamos a respetar la presunción de inocencia de hermano, porque no sabemos al final lo que ha pasado, eso es un hecho. La única certeza que tenemos es que 9 días después Narin sigue desaparecida y que sigue sin haber pistas sobre qué habría podido pasar con ella. De hecho, también las últimas informaciones que tenemos, que comentamos también en la noticia, es que se había encontrado una zapatilla de niño al día siguiente de su desaparición, a una carretera a unos 3 kilómetros de su casa.
En un principio los padres pensaron que podía ser de la niña, pero tras examinarla con detalle llegaron a la conclusión de que no era su número. Pues bueno, hace 2 días se encontraba otra zapatilla más cerca, una zapatilla de niño, más cerca, en este caso a 2 kilómetros de la vivienda de Narín. Recordemos que las últimas imágenes que captó una cámara de seguridad de la niña fue tomando un camino hacia su casa. Pues esta zapatilla que también se encontró, en este caso, hace 2 días a 2 kilómetros de la vivienda, finalmente también la familia ha concluido que tampoco pertenece a la niña. Son 9 días ya y esperemos tener buenas noticias sobre este caso, pero desgraciadamente hay que ser realistas y pensar que son ya muchos días los que han pasado. Y otra noticia que tratábamos hoy en hispanatolia.com era esta que va a interesar bastante a quienes visitéis Estambul, porque se trata de un acuerdo o un anuncio por parte del Centro de Coordinación de Transporte del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, que finalmente, después de años de peticiones para incrementar el número de licencias de taxi en la ciudad, finalmente ha acordado prácticamente por unanimidad, en una decisión que casi puede calificarse histórica, prácticamente duplicar el número de licencias de taxi y de taxis, de hecho, en Estambul. El incremento anunciado ha sido del 73%, pasarían de unos 18.400 a casi 32.000 taxis, eso sí, en un plazo de tiempo que no ha sido aclarado, todavía no saben en qué plazo se produciría ese aumento, pero es un aumento, como decimos, casi del doble. Pasaría de haber un taxi por cada 861 habitantes a un taxi por cada 500 habitantes de Estambul. Hasta ahora, esta ampliación de las licencias de taxi había sido rechazada sobre todo por presiones de los taxistas, que como sabemos, lo hemos tratado en Hispanatolia en años anteriores, pues presionaron muchísimo con protestas, con huelgas, con actos violentos, incluso para que no se permitiera a Uber operar en Turquía y en Estambul. Pues por esas mismas presiones hasta ahora no se había podido incrementar ese número de licencias en la ciudad. Pero el hecho es que las quejas de los usuarios de taxis, de los clientes, han ido constantemente en aumento. Ya a partir de la pandemia los taxistas se empezaron a quejar de que habían perdido mucho dinero, y las quejas que siempre han existido durante años del gremio de taxistas sobre su comportamiento, especialmente con turistas, pero no solo con turistas, en Estambul, en los últimos años no ha ido sino increciendo. Comentamos en la noticia que hemos tratado en la web que solo el año pasado, solo en 2023, hubo cerca de 72.000 quejas de usuarios con respecto al servicio de taxis en la ciudad. Son una barbaridad de quejas. Y repetimos, no solo con turistas, sino que muchas de esas, por no decir la mayoría de esas quejas, son con turcos, con ciudadanos turcos que se quejan de que pues, los taxistas hacen, pues, desde su comportamientos inadecuados, intentar cobrarles de más, intentar hacer un recorrido más largo del que realmente es, o simplemente, pues lo que muchos usuarios se quejan sobre todo y denuncian, que han denunciado muchas veces, lo hemos hablado también en hispanatolia.com, es esa práctica de seleccionar a los viajeros, de escoger solo, por ejemplo, a viajeros como aspecto de turista, o solo a aquellos viajeros que les digan que va a ser un trayecto largo. En cualquier caso, lo que sí dicen desde el gremio de taxistas y concretamente desde la Asociación de Conductores de Taxi de Estambul, recordemos también, como acabamos de decir, que son también los que más han presionado para que no aumente el número de licencias, para no tener más competencia, pero lo que aseguran desde el gremio de taxistas es que esta solución no va a servir, que al final el problema está en que la congestión de tráfico, es cierto que Estambul tiene uno de los tráficos más congestionados del mundo, la congestión de tráfico al final es la que es, que en horas punta el tráfico prácticamente se paraliza en muchas zonas de la ciudad, y que incrementar el número de taxis no va a resolver el problema. Sea como fuere, es un hecho que Estambul es famosa desde hace años, desde hace muchos años, no solo por el tráfico, sino también y sobre todo por los taxistas, por los malos taxistas, con lo cual va siendo hora de que se tomen medidas no solo por los turistas, sino también por los propios estambulitas, por los propios habitantes de Estambul. Y yendo a otras noticias que, como sabéis, tratamos más brevemente en nuestro perfil
en la red social X, mencionar algunas de las noticias que hemos tratado, no podemos mencionarlas todas, por supuesto. Recordar, eso sí, que hoy Turquía celebra este 30 de agosto el Día de la Victoria, el aniversario de la batalla de Drum Pinar, en la que Atatürk ganó una batalla decisiva contra las fuerzas invasoras griegas y marcó el fin de la guerra de independencia turca y el nacimiento de la nueva república. Dicho eso, tenéis información en nuestro perfil y, por supuesto, en hispanatolia.com. De hecho, en un breve vídeo que hemos publicado en nuestro perfil en X, tenéis un link a un artículo muy interesante que escribimos en su día hablando de cómo se fundó y cómo nació la República Turca. Muy interesante, sobre todo si os gusta la historia. Pero yendo a las noticias que hemos publicado hoy más brevemente, como decíamos en nuestro perfil en X, comentar, por ejemplo, la detención que ha tenido lugar hoy de un presunto terrorista del grupo terrorista Daesh, del ISIS, que al parecer preparaba un atentado con bomba en Estambul. El detenido habría sido, por lo visto, entrenado en Siria, habría entrado ilegalmente en Turquía y fue capturado en una operación especial de la policía turca en el distrito estambulita de Bahçeşehir, a las afueras de la ciudad, como decimos, cuando al parecer planeaba un atentado con bomba en Estambul. Recordemos que el Daesh es, con diferencia, uno de los grupos terroristas que más que más muertes ha causado en Turquía. Recordemos, de hecho, que en 2015 cometió el que hasta la fecha es el peor atentado terrorista de la historia de Turquía, el más sangriento, un atentado con bomba en Ankara que dejó más de un centenar de muertos. Y hablar también tenéis en nuestro perfil en X, tenéis el vídeo que es bastante, bueno, es bastante interesante de ver, el vídeo de la que es la próxima película que va a representar a Turquía, que ha sido ya designada oficialmente para representar a Turquía en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood, de los Oscars, los famosos Oscars. Se trata de Hayat, traducido al español como Vida, una película del director turco Zeki Demirkubuz, que ha sido elegida, como decimos, para representar a Turquía y que tenéis el vídeo, además os lo hemos puesto subtitulado en el perfil en X, de un poco de la sinopsis, el tráiler de esa película, subtitulado, como decimos. Es una película que está Hayat, Vida, que habla de la historia de una joven que su padre un poco la fuerza, la obliga a un matrimonio que ella no quiere. Ella acaba huyendo de su pueblo, digamos, a Estambul y es perseguida por el que iba a ser su marido, que inicialmente no parece darla por perdida, pero finalmente decide ir a por ella, perseguirla y enfrentarse a ella. Esta película, como decimos, va a ser la que va a representar a Turquía. Tenéis el vídeo en nuestro perfil en la red social X. Y hasta aquí ha sido este resumen de hoy. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.